Amigas y amigos de todas partes del mundo, amigas y amigos de Venezuela, les habla Alba Cecilia Mujica. Para mí es un honor, para mí es un placer comenzar a partir del día de hoy en directo con Alba Cecilia y a través de BPI Televisión este programa especial que vamos a tener todos los miércoles de 1 hora para ustedes, justamente en vivo, para conocer de personajes importantísimos de nuestra vida nacional, sus pareceres, su punto de vista, sus sentimientos en relación a lo que nos está ocurriendo en Venezuela. Venezuela en este momento está siendo el foco de atención para muchos países del mundo, muy especialmente la Iglesia Católica Venezolana como institución se ha mantenido en el tapete en los últimos tiempos, en los últimos años, y es la institución en la que los venezolanos más creen en este momento. Ayer revisando algunas cifras que daban por allí, hablan de un 70, un 80% de credibilidad en la institución de la Iglesia como tal. Por eso, nuestro primer programa del día de hoy, agradecida con toda la directiva de BPI TV y de todo este equipo maravilloso al cual pertenezco a partir de este momento y en este primer programa del día de hoy, pues pensamos en que la Iglesia justamente siga alzando su voz. El mes de enero ha sido así. Hemos escuchado a la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de sus obispos, a través de las homilías en las iglesias, alzar la voz sobre lo que nos está pasando en Venezuela. ¿Qué mejor que Monseñor Ovidio Pérez Morales, un hombre que ha estado muy ligado también a los medios de comunicación durante muchísimo tiempo? Es el obispo auxiliar de Los Teques, pero además fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Cree mucho en la palabra de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la institución de la Iglesia porque forma parte de ella, pero muy especialmente en esos pronunciamientos importantes que hace la Iglesia en momentos crudos, difíciles y álgidos como los que estamos viviendo en Venezuela. Monseñor, bienvenido a En Directo, Alba Cecilia en Directo. Gracias, de verdad un honor para mí tenerlo, porque además usted es muy solidario conmigo. Escribí un tuit en el momento preciso en que, en que estaba siendo señalada por quienes no les gustó una opinión que di, una reflexión que di sobre el derecho a la vida, a la libertad. Y hoy en día estoy aquí con usted, nada es por casualidad, ¿verdad, Monseñor? Bueno, Alba Cecilia, me da mucho gusto de poder conversar contigo delante de esta vasta audiencia a la cual pues encomiendo al Señor que bendiga a todos y nos bendiga a todos nosotros. Amén. Y entonces muy contento de poder compartir algunas cosas sobre la situación, sobre la posición de la Iglesia en estos momentos en relación a lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo, Monseñor? Hambruna, migraciones, gente comiendo en la calle, no hay medicinas, las clínicas no se dan abasto, los hospitales están haciendo lo indecible, porque todavía, afortunadamente, no se han terminado de ir los médicos maravillosos que tenemos en Venezuela, en cuyas manos nos ponemos con los ojos cerrados. Es realmente dantesco lo que estamos viendo. Violencia, muertes, armas. Sigue siendo pues una de las razones por las cuales los muchachos venezolanos, los jóvenes venezolanos, Monseñor, se están yendo del país, porque no se sienten seguros en su país. Es muy triste, Monseñor. Bueno, esta situación explica las tomas de posición de la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, que es la asociación de los obispos del país. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, ¿cómo la Iglesia entra en estas cuestiones? El episcopado entra en esto y la Iglesia entra en esto no por especie de una acción graciosa, sino por obligación, sí, por una obligación moral, espiritual, que le viene del Señor, del Evangelio. Alguna gente me preguntaba a mí, bueno, ¿y cuándo el Señor dijo estas cuestiones? Hay un texto, por cierto, en el Nuevo Testamento, muy cortico, pero sumamente significativo, que es en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, donde San Mateo pone en labios del Señor palabras relativas al juicio final, donde el Señor aparece como el rey que viene a juzgar, ¿no? Así, y entonces el Señor dice, como criterio del juicio final de salvación o de condenación, el haber salido al encuentro de los hambrientos, de los sedientos. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, tuve preso y no me visitaste, tuve enfermo y no fuiste a verme. Es decir, que pone como criterio del juicio final
acciones de solidaridad, de fraternidad. De manera que cuando la Iglesia ve cómo este país está y cómo debe estar, pues no entra en un campo extraño, sino que por obligación entra para servir al encuentro entre los venezolanos, servir a la paz, servir a la justicia, a la fraternidad, servir a la solidaridad. De tal manera que esto es importante tenerlo presente. No es que se sale de sus carriles, sino que está dentro de los carriles de la obediencia al Señor. Pero además, monseñor, lo interrumpo un minuto porque la Iglesia no escapa de una hiperinflación, de una situación de violencia en la calle, de saqueo, de protestas. Las protestas son justamente de los ciudadanos que forman parte de la Iglesia, monseñor. Exactamente. Cuando uno habla de estos problemas, no es que contemplan un planeta donde hay problemas, sino que uno está metido dentro de eso, uno los está experimentando, los problemas de escasez, los problemas de hiperinflación ahora, los problemas de medicina, de asistencia médica. Es una problemática diaria que uno está experimentando. De tal manera que entonces, por eso explica las acciones o los mensajes, las interpelaciones tan serias de la Conferencia Episcopal en este último tiempo y particularmente en este mes, en estas dos declaraciones, una por parte del Episcopado en general y la otra por parte de la Presidencia del Episcopado, en la cual toma posición muy concreta sobre problemas concretos. Por ejemplo, la declaración de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, la última, sobre las elecciones, sobre la convocatoria de elecciones apresuradas por parte de una Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional e ilegítima. Entonces, unas elecciones apresuradas en un ambiente, uno lo ve, acabamos, digamos, de ver unas colas interminables de gente buscando un poco de comidita por ahí carísima, etcétera, y entonces en medio de esta situación, lo único que le interesa al régimen es apresurar las elecciones para aprovechar algunas fracturas que hay en la oposición, repartir bonos de carnaval, es decir, una cuestión, digamos, ridícula por una parte, pero trágica por otra parte, de que en una situación de penuria, como gran propaganda se hace el repartir el bono de carnaval, el carnaval de la miseria, el carnaval de la miseria. El carnaval de la miseria. Entonces, frente a esta situación, ¿cuál es la preocupación nuestra? De que, bueno, en primer lugar, de que se aplique lo de la Constitución, se respeten los derechos humanos en cuanto a las elecciones. Mire, es inconcebible que tratándose de unas elecciones en las cuales los venezolanos están llamados a decidir quién va a ser su conductor, quién va a ser el jefe del Estado en este periodo de próximos seis años, se proceda como si fuera la elección de una directiva de una cancha de bolas criollas. Así apresurada a la carrera, ni hay tiempo de informar, ni tiempo de conformar una opinión pública. ¿A qué cree usted que se debe ese apresuramiento? Porque ellos saben que el ambiente está un tanto dividido o bastante dividido en la oposición, después a través de una serie de medidas populistas, ellos piensan, qué sé yo, engolosinar a cierto sector de la población, después la política represiva. Porque este régimen está violando los derechos humanos, está torturando. Hoy se está torturando las cárceles. ¿Cómo? Hoy se tiene una cantidad de presos injustamente detenidos, presos por motivos políticos, es decir, por motivos de opinión, Hoy se está tomando una serie de medidas de tipo, como decía, de tipo represivo contra la población, en una exacerbación militarista. Y en este sentido yo quisiera decirlo muy seriamente, porque lo ha hecho el Episcopado a la Fuerza Armada, que tome conciencia de su responsabilidad, se atenga a la Constitución y no sea un cuerpo represivo al servicio del gobierno. Inclusive, la primera declaración que vimos de la Conferencia Episcopal Venezolana del Episcopado también se refería a la barbarie, a la actuación, inclusive esa operación que se hizo en el Junquito a los primeros días del mes de enero, monseñor. No hay investigación, eso parece que queda allí, no pasa nada, no hay ninguna institución seria que está en el sexo del gobierno, sabemos, que se pronuncie y que investigue. Una de las características de este tipo de regímenes es la concentración del poder. Sí. La centralización y concentración del poder, eliminando lo que es una sana división de los poderes, que es una de las características del progreso constitucional de estos últimos siglos, de dividir los poderes a fin de que haya un mutuo control. No, aquí todo está dirigido desde un solo poder, que es el poder ejecutivo, que ahorita tiene un poder
entre comillas, auxiliar terrible, monstruoso que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque el Ejecutivo entonces ha creado esta especie de Frankenstein, de Frankenstein, entiende, que le sirve como un elefante en una cristalería que destruye todo, porque en la Asamblea Nacional Constituyente lo más grave de lo más grave es que se considera como poder absoluto, desplazando el poder originario, de digamos, que Nacional. corresponde, no, el poder originario que corresponde al pueblo soberano. Marginando la Asamblea Nacional que fue elegida como... De tal manera que entonces estas cosas preocupan, y volviendo otra vez al papel del episcopado, preocupan al episcopado porque el episcopado no se mueve, qué sé yo, en las nubes, ni está constituido para guiar una comunidad extraterrestre, sino de seres humanos que el Señor llama a vivir en fraternidad, en justicia, en libertad, en una convivencia digna de los hijos de Dios, del ser humano que es imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene que preocuparse de la suerte de los seres humanos, porque eso es el encargo de Dios y el encargo del Señor. Si el episcopado no tuviese una actitud activa en este sentido, estaría negando su misión, traicionando, digamos, el encargo del Señor. Monseñor, el gobierno, a través del propio presidente Nicolás Maduro, pide una revisión de las homilías de los sacerdotes, lo que ocurrió recientemente en la Divina Pastora. Por otra parte, vemos a un papa que quizás sentimos los venezolanos que no se pronuncia como quisiéramos nosotros que se pronunciara por el caso venezolano, Monseñor. Y quizás sentimos que esa responsabilidad la está dejando en ustedes, quizás en los obispos, en los monseñores, en los que tienen la responsabilidad de las homilías, y definitivamente sentimos en ustedes que hay la fuerza que quizás no tiene el Papa, y por eso que muchos venezolanos piensan, muchos católicos, piensan que el Papa es izquierdoso, que el Papa es populista. Sobre esto quisiera decir una palabra. En una entrevista que tuvo con la dirigencia del episcopado venezolano, el Papa dijo que lo que los obispos decían es como si lo dijese él, lo que lo hacía como si él lo hiciese. Indudablemente que aquí estamos en un terreno, digamos, donde la libertad cristiana se puede ejercer, y yo comprendo gente, digamos, que no está muy de acuerdo con alguna posición del Papa en estos aspectos con respecto a Venezuela, pero lo que pasa es que se exagera y se espera más de lo que se tiene que esperar del Santo Padre. En todo caso, él está con el episcopado venezolano, o mejor, el episcopado venezolano está con él, en comunión con él, y por lo tanto no se puede pensar que las declaraciones del episcopado venezolano son extrañas a la posición del Papa, sino que entran de esto de preocupación del Papa, que la ha explicitado. Por otra parte, recientemente en sus previos a su vida, ¿no? Creo que hay gente también, así como hay posiciones más o menos comprensibles, hay otras posiciones, digamos, frente a las cuales uno no está de acuerdo, que es esperar que el Papa nos componga a nosotros los problemas que tenemos que componer, porque en este también es una vía facilona. A veces nos falta a nosotros el coraje para asumir posiciones, y entonces queremos que nos compongan de fuera. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con la comunidad internacional. Mire, en un momento determinado la comunidad internacional está haciendo más por Venezuela que lo que los venezolanos están haciendo aquí, sobre todo las capas dirigentes o los sectores dirigentes políticos partidistas. Está haciendo mucho más y yendo a posiciones más avanzadas. En todo caso, el Papa está, o mejor dicho, el episcopado venezolano está con el Papa y el Papa está con el episcopado venezolano. Y entonces deja que el episcopado venezolano, que vive aquí, que conoce la situación, pues asuma su posición, y desde allá una respalda, porque al Papa siempre lo tenemos informado los obispos de lo que estamos nosotros haciendo. No es que estamos haciendo cosas a escondidas, no, se lo mantiene en una continua información y se recibe el respaldo, el apoyo. Esto es importante tenerlo presente, porque hay gente, digamos, uno comprende, pero creo que indebidamente pues pierde la confianza que debiera mantener, y sobre todo tratándose pues del sucesor de San Pedro, que tiene pues el servicio de la Iglesia Universal. Monseñor Ovidio Pérez Morales es nuestro invitado del día de hoy aquí en BPI Televisión. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes recordarles cómo se conectan ustedes con nosotros. Simplemente a través de YouTube, buscan BPI TV, y por esa vía ustedes de manera gratuita van a recibir esta señal que estamos ofreciendo para todos ustedes hoy desde el Seminario San José, aquí en El Hatillo, donde se respira una paz increíble, a pesar de los temas tan duros, tan difíciles que estamos abordando en la mañana de hoy. Por cierto,
cierto, también quiero agradecer a Tienda Charrasca por mi vestuario que me está acompañando en el día de hoy, como siempre, siempre solidarios también con Alba Cecilia y ahora con Alba Cecilia en directo a través de estas pantallas. En unos minutos regresamos con ustedes.